Comenzamos, por tanto, viendo las soluciones de porteros y videoporteros, soluciones de la marca Tegui del grupo Legrand. A nivel nacional, las marcas que comercializamos desde el grupo Legrand en España son los productos enfocados a las 4 áreas principales de negocio: interfaces de usuario, sistemas de edificio, infraestructuras eléctricas e infraestructuras digitales, productos bajo marca Legrand, productos bajo marca Beticino, sistemas y productos para instalaciones eléctricas, control de accesos, instalaciones domótica, y productos bajo la marca Tegui, sistemas de control de accesos y seguridad para edificios y espacios residenciales. A todo esto, a día de hoy, se suma también la marca Netatmo, enfocada al desarrollo de soluciones para las Smart Home, y que veremos que guarda relación también con el sistema de portero-videoportero 2 hilos a día de hoy, gracias a la posibilidad de interoperabilidad con sus cámaras de videovigilancia inteligentes. En el caso de las soluciones de portero y videoportero, la solución Tegui del sistema 2 hilos es un desarrollo conjunto entre las marcas Tegui y Beticino, que históricamente han tenido soluciones en ese campo. El grupo Legrand es referente a nivel mundial, junto con estas dos marcas, Tegui y Beticino, en cuanto a calidad, tecnología y diseño en este tipo de instalaciones, introduciendo además los conceptos o aportando los conceptos de la estética y el confort, con el objetivo de dar solución a los problemas y a las necesidades específicas de las instalaciones, de las viviendas y los edificios actuales hoy en día y sus usos, siendo socios colaboradores de las principales asociaciones instaladoras del país. A nivel mundial, el grupo Legrand está presente en torno a 90 países, con implantaciones, fábricas en torno a 90 países y presencia comercial en cerca de 180 países. Comercializamos varios centenares de miles de referencias, en torno a las 300.000 referencias a nivel mundial, repartidas en más de 100 familias de productos, y nos apoyamos en las distintas marcas para los desarrollos de las soluciones que comercializamos. En el caso del portero y videoportero, además de las marcas Tegui y Beticino, con mayor presencia y con ubicación en Europa, otras marcas a nivel mundial referentes en este tipo de soluciones de portero-videoportero, como son Sidean en la zona de Asia y HDL en la zona de Sudamérica, siendo las dos marcas corporativas de mayor peso del grupo Legrand y Beticino. En cuanto a soluciones de comunicación y control de accesos, cubrimos las necesidades de las edificaciones actuales a día de hoy. Cualquier tipo de edificación, chalés, viviendas unifamiliares, edificios, urbanizaciones, complejos residenciales, con una amplia gama de soluciones que permiten realizar una instalación de manera sencilla, abordando también los retos actuales y de futuro en cuanto a la renovación de las instalaciones existentes. El portero analógico convencional o sistemas digitales de audio al sistema de videoportero digital de Tegui y Beticino de una manera sencilla, reaprovechando el cableado existente. Incluso la opción del hogar digital a través de los nuevos monitores conectados que nos permiten el desvío de llamada al teléfono móvil, o la interoperabilidad, como decíamos, con las cámaras de Netatmo, o incluso la interacción con soluciones de domótica o de hogar conectado del grupo Legrand. La oferta de tecnologías se compone de kits bajo marca Tegui y Beticino, con el sistema 2 hilos, aunque también seguimos manteniendo en esos kits hasta un número determinado de viviendas posibilidades de instalación con la tecnología convencional, 4 hilos más comunes, más un hilo por cada uno de los pulsadores hacia cada una de las viviendas. La solución convencional
bajo marca TEGI, con las estéticas con la que la hemos comercializado habitualmente, así como las soluciones digitales de TEGI, sistema 5 hilos denominado TEGIbus, son soluciones que a día de hoy no están presentes como tal en el catálogo como oferta principal a la hora de realizar instalaciones, sino que quedan relegadas a soluciones para recambios como series antiguas. El peso de la solución de portero y videoportero recae sobre ese desarrollo conjunto de las marcas TEGI y Beticino con el sistema 2 hilos, donde vemos que se amplían las posibilidades en cuanto a distancias que permite cubrir ese tipo de instalación, y en cuanto al número de unidades interiores. En el momento en que empezamos a tener un mayor número de unidades interiores, una mayor complejidad al tener múltiples accesos, resulta mucho más sencillo la realización de este tipo de instalaciones con esta tecnología 2 hilos. Y por otro lado, veremos que también aparece en la oferta en el catálogo de producto TEGI la solución IP más 2 hilos. No se trata de una solución dedicada con tecnología IP, con voz IP o una tecnología que sea necesaria para las unidades que realizan el desvío de llamada al videoportero, sino que se trata de un complemento al sistema 2 hilos para poder llegar a mayores distancias, para poder llegar a un mayor número de unidades interiores y tener otra serie de prestaciones más allá de lo que nos da el sistema 2 hilos, utilizando como complemento el cable de datos de una red dedicada para tal fin. Por lo tanto, esa solución IP, aunque podamos observarla en el catálogo, es una solución que utilizaremos solo como complemento al sistema 2 hilos, como indicábamos, para aumentar sus prestaciones, como la distancia o tener comunicaciones multicanal, requiriendo una infraestructura LAN dedicada. Los elementos que componen los sistemas, pues exactamente igual que en cualquier sistema de cualquier tecnología, de cualquier fabricante. Un videoportero estará compuesto por las placas exteriores, módulos, elementos mecánicos, módulos electrónicos específicos para cada sistema y elementos de instalación también específicos para cada sistema, alimentadores del sistema 2 hilos TEGI Beticino de sistema digital, es un alimentador dedicado diferente al alimentador que utilizamos en los sistemas de portero convencionales o tecnología TEGIbus. En el caso de los puestos internos veremos una gama de dispositivos con versiones específicas también para cada sistema. Por lo tanto, en este sistema 2 hilos veremos también unidades específicas dedicadas con distintas prestaciones. El sistema 2 hilos es un sistema que nos permite una instalación extremadamente sencilla. Podemos llevar el audio y el vídeo con tan solo 2 hilos, tratándose de un par trenzado, no polarizado, aunque se pueden utilizar otros tipos de cable, con lo cual es una solución óptima para rehabilitación, sustituyendo el cableado existente o en algunos casos reutilizando el cableado de la instalación de portero, por ejemplo, convencional que tienen implementada en esa comunidad o en esa vivienda. Reduciendo el tiempo de instalación al utilizar solo 2 hilos y al realizar la configuración de una manera extremadamente sencilla. Sin necesidad de coaxial, por esos mismos 2 hilos viaja tanto la comunicación de audio como la comunicación de vídeo, incluso la alimentación de los dispositivos. No se necesita un cable coaxial adicional para llevar la señal de vídeo, como sucedía en los sistemas de videoportero convencionales. Como comentábamos, es una solución sin polaridad, es decir, aunque partimos de una fuente de alimentación con una corriente continua positivo o negativo, no afecta en cualquier caso si variamos el conexionado en cualquier punto de la instalación, con lo cual estaremos reduciendo también la posibilidad de errores.
y se trata de un sistema mixto, audio y vídeo, es decir, en una misma instalación, siendo la placa de calle una placa que cuente con un módulo de audio y vídeo, con una cámara, las unidades interiores podrán ser en distintas viviendas de vídeo o de audio, pudiendo mezclar en una misma instalación, de manera que bueno, pues se podrían establecer cuotas diferentes dependiendo de qué vecinos quieran implementar la solución con vídeo o con audio en base a la unidad interior que se les ponga en su vivienda. Integración con el sistema domótico My Home App. Hablábamos de el abordar esos retos de la renovación y también del hogar digital a través de la posibilidad de, con una unidad interior dedicada del sistema domótico My Home App de Veticino, pues poder controlar la instalación domótica, luces, persianas, escenas, climatización, y en esa misma unidad interior poder visualizar la imagen del videoportero, entrar en comunicación con el videoportero, activar el abrepuertas, incluso derivar a través de esa unidad la llamada al teléfono móvil. Asimismo, también la integración, la interoperabilidad con las cámaras de Netatmo, marca propia del grupo Legrand, especialista en el desarrollo de soluciones de Smart Home, como comentábamos. La solución digital del sistema 2 hilos nos ofrece funciones exclusivas y unas mismas reglas para la instalación de todos los dispositivos comunes del mismo, con una mejora continua de funcionalidad y prestaciones. Desde el lanzamiento de esta solución se han ido renovando unidades interiores y se han ido renovando estéticas, nuevos módulos electrónicos de las placas de calle hasta llegar a lo que vamos a ver hoy en día, y continúa con mejoras, nuevas funcionalidades y nuevos dispositivos, como es el caso que comentábamos de las unidades conectadas que permiten el desvío de la llamada al teléfono móvil. En cualquier caso, se trata de una solución, como decíamos, conjunta de las marcas Tegui y Veticino, hasta la unificación de las marcas Tegui y Veticino aquí a nivel nacional en el año 2008. Cada una de las marcas, aunque ya formaban parte del mismo grupo desde el año 1989, cada una tenía sus estéticas, su sistema 2 hilos, un sistema que ya era la misma tecnología, pero con estéticas diferentes en cuanto a las unidades interiores, en cuanto a las placas de calle, una configuración similar y ya compatible en tecnología. Tras esa unificación, en el año 2008 se empieza a hacer una unificación del catálogo hasta lo que vamos a ver en el día de hoy. En cualquier caso, como decimos, es un desarrollo conjunto de ambas marcas, Tegui y Veticino, y por lo tanto es compatible el producto con el que contamos a día de hoy para el sistema 2 hilos con lo que ya hay en las instalaciones, ya sea bajo estética Veticino, bajo marca Veticino o bajo marca Tegui, es decir, elementos de instalaciones anteriores, como puede ser una placa de calle, esfera clásica, sistema 2 hilos con las unidades interiores, Polix, Swing, etcétera, etcétera, o placas de calle serie 7 del sistema 2 hilos, ya que estas placas no las podemos encontrar también con otras tecnologías, serían compatibles con las placas actuales, con las unidades interiores actuales. Es decir, que podemos sustituir en una instalación en la que nos encontremos una placa de calle anterior del sistema 2 hilos con la estética esfera clásica o serie 7, podríamos sustituir estas unidades interiores por unidades interiores más actuales, no solo por diseño y por estética, sino por funcionalidades. Es decir, podemos sustituir esta unidad por una unidad de videoportero con conectividad, con desvío de llamada al teléfono móvil, lo cual nos permitiría, bueno, pues en todo el parque de monitores que haya instalado del sistema 2 hilos, poder ofertar al usuario
ya que sería decisión de él y no de la comunidad en este caso, la sustitución de su monitor por un monitor más actual de la marca Tegui o de la marca Beticino con todas las prestaciones que nos ofrecen a día de hoy. En cualquier caso, en las instalaciones ya existentes nos podemos encontrar elementos, sobre todo elementos que no son vistos por parte del usuario, como son los alimentadores, relés u otros dispositivos, con marca Tegui, serigrafía Tegui, que a día de hoy en el catálogo los encontramos ya referenciados y serigrafiados bajo marca Beticino. Es decir, todo aquello que no es visto en principio por el usuario final, los alimentadores, distribuidores, relés, configuradores, el cable, los interfaces, los módulos electrónicos de las placas de calle, tendrán su referencia Beticino y su serigrafía Beticino, aunque luego unidades interiores, los marcos frontales de embellecedores de las placas de calle, sí no los encontraremos serigrafiados como Tegui. En este caso son totalmente compatibles, con lo cual en una instalación anterior donde me encuentre con el sistema 2 hilos con un alimentador Tegui, podría sustituir ese alimentador por la referencia actual de Beticino. Actualmente, como decimos, en el catálogo nos encontramos una única referencia para todos esos productos. En cuanto a los elementos vistos, placas de calle, también a nivel nacional la marca más representativa históricamente del grupo Legrand es la marca Tegui, con lo cual todas las placas de calle del acabado Esfera New y Esfera Robust vienen serigrafiadas como Tegui. Nos encontraremos otras placas como las de la línea 3000 o línea 2000 que por diseño estético y por marca no las encontraremos con serigrafía bajo marca Beticino. Placas, en este caso estaríamos hablando de instalación en exterior, en superficie. Y en el caso de las unidades interiores encontraremos unidades interiores serigrafiadas bajo marca Tegui y aquellas que nos ofrecen otras prestaciones y diseño como puede ser el clase 300 o alguna unidad de los nuevos clase 100 bajo marca Beticino. En cualquier caso, vuelvo a recalcar que todos son compatibles entre sí independientemente de la marca. En cuanto a las unidades interiores, el clase 300 sería el tope de gama, donde nos encontramos una unidad o una referencia sin conexión Wi-Fi y una referencia que sería el monitor clase 300X13E, dos referencias en concreto, en acabado blanco y en acabado negro, que tiene esa posibilidad de desvío de llamada al teléfono móvil, dentro de lo que denominamos el programa de desarrollo ELIOT, Electricity Internet of Things, del grupo Legrand. En este caso hablamos de monitores manos libres con pantalla táctil de 7 pulgadas. Encontraremos también monitores clase 100 cuya gama ha sido renovada estéticamente. Telefonillos sin monitor y con monitor, serie 8, también con una estética renovada, veremos ahora después más adelante. En el caso de serie 100 ha habido una renovación de gama estéticamente y también en cuanto a características, tamaño de la pantalla y algunas otras prestaciones. De hecho, en estos monitores renovados de la gama clase 100 nos encontramos un teléfono manos libres de audio, unidad de audio, manos libres. Nos encontramos dos monitores, dependiendo de sus funcionalidades, de sus prestaciones, con más o menos posibilidades, clase 100 básico y clase 100 V16E avanzado, con el cual tenemos alguna prestación más, como puede ser el caso del estudio profesional, apertura de puerta automáticamente sin tener que pulsar, si tenemos activada esa funcionalidad. O la función de Teleloop, que es la posibilidad de un acoplamiento por bucle magnético para personas con audífonos para evitar un acople en la prótesis, en el audífono. Por otro lado, nos encontramos en esos monitores clase 100, nos encontramos el clase 100X16E, que sería la versión conectada. Esa versión conectada nos permite derivar
desviar la llamada del videoportero al teléfono móvil para poder atenderla desde cualquier parte, exactamente igual que con el clase 300, pero en este caso, bueno, pues con un monitor más accesible económicamente. De hecho, ha habido un cambio para poder hacer este monitor incluso más accesible económicamente aún, y vemos marcada la referencia 3447, ese número ha variado, anteriormente era 6, la referencia que comercializamos actualmente con un menor coste es la 344782, habiendo cambiado esa cifra, ese número. Nos encontramos con una oferta de kits, que nos permiten realizar instalaciones tanto en el sistema 2 hilos como en el sistema convencional analógico, que sería el símbolo que vemos con el más N, para instalaciones, en el caso del analógico, de audio únicamente hasta 12 viviendas. Seguimos manteniendo aquí incluso la estética de las placas serie 7 de TEGI para esas soluciones convencionales, 4 comunes más un hilo desde cada pulsador, aunque ya nos encontramos ahí también soluciones directamente en el 2 hilos para empotrar, placa de empotrar con Feranew o placa de superficie línea 3000 o línea 2000, tendríamos esas alternativas. Cuando nos vamos a vídeo, automáticamente ya los kits para instalaciones unifamiliares o bifamiliares pues prácticamente son en sistema 2 hilos, distinguiendo con el color aquí en azul si se trata de videoportero que cuenta con el monitor conectado del programa Elliot que indicábamos para desviar la llamada al teléfono móvil con placa de empotrar o placa de superficie línea 3000 o con la opción del clase 100, donde también ha variado el número central, ese 6 pasa a ser un 7, con esa nueva versión del monitor más accesible. Vale, entiendo. Hay quien no escucha nada. Los kits Betichino, estoy viendo que estáis escribiendo en el chat. Por favor, confirmadme que escucháis, porque si hay una persona que no escuchaba, entiendo que es problema de su equipo, o que no tiene activado correctamente el altavoz. Todo bien, vale, de acuerdo. Vale. Los kits Betichino y kits de TEGI tienen el mismo PVP, me refiero comparado con productos similares. Bueno, yo por mi parte no voy a entrar en aspectos de precios. Todos los aspectos referentes a precio a través del distribuidor, en este caso de Distel, los podréis tratar con ellos o en cualquier caso con el comercial de Legrand, de TEGI, si tenéis contacto con los mismos. En este caso sí que os informo en que en aspecto de precios sí es a día de hoy más accesible, se ha hecho más accesible el monitor clase 100 con esa nueva referencia, con esa nueva variante. Bueno, continuamos. Evolución de la oferta con esos monitores, por lo tanto evolucionan todos los kits que incluían el clase 100, evolucionan al nuevo monitor clase 100, variando las referencias y contando con referencias que nos permiten contar con un kit para la instalación del videoportero conectado. No me voy a detener mucho en estos aspectos, después vamos a entrar algo más en detalle en las distintas soluciones. ¿Qué pretendemos con la solución 2 hilos desde su lanzamiento? Pues estar enfocados a la rehabilitación, siendo posible cambiar la instalación aprovechando el cableado existente de esas instalaciones de audio donde tenemos 4 hilos comunes y un hilo de retorno S+N desde cada uno de los pulsadores a cada una de las unidades interiores, pues reaprovechar 2 de los hilos existentes siempre y cuando el cableado esté en condiciones óptimas. La recomendación siempre que se pueda es sustituir por cable nuevo, a ser posible el par trenzado del sistema, que es el que nos da las mayores prestaciones, que veremos después, pero se pueden realizar instalaciones conservando el cableado existente. Veremos un poco. En cuanto a distancias, bueno, ya nos indica aquí 50 metros máximo. Evidentemente tenemos que tener en cuenta
las secciones, las cuales, bueno, pues están reflejadas en la guía técnica del sistema, y en base a la sección y al tipo de cable que se esté utilizando, pues llegaremos a más o menos distancia. Aquí estamos hablando de con cable de 0,2 milímetros, sin ser trenzado, cable paralelo. La distancia máxima serían 50 metros, aunque contamos con un amplificador que me permitiría ampliar hasta 100 metros. En el caso de utilizar el cable propio del sistema, el par trenzado propio del sistema, pues podríamos hablar de distancias, bueno, en audio podemos llegar hasta los 1000 metros, en vídeo hasta los 200 metros, ampliable hasta 600, ¿vale? Con lo cual son datos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el planteamiento de la oferta, y donde os decía, los que tengáis experiencia lo tendréis claro, y los que no, pues podéis ir ahí de la mano con Distel y con nuestros compañeros de la red comercial de Legrand. El esquema básico de nuestro sistema de audio de nuestro sistema 2 hilos con la solución de audio sería este: 2 hilos de la fuente de alimentación a la placa de calle, 2 hilos de la fuente de alimentación a cada una de las unidades interiores. De manera que podemos hacer ramificaciones libremente allá donde queramos. Podemos de aquí salir hacia otra unidad interior, podemos cortar aquí, hacer un empalme y salir hacia otra unidad interior, y sin polaridad, como comentábamos, con lo cual no hay lugar a error en confundirnos en el sentido del conexionado. Para varios accesos, pues lo que haremos será añadir nuevas placas de calle conectadas a los 2 hilos allí donde necesitemos, y ramificaciones libremente exactamente igual. En el caso de vídeo, pues podemos hacer también sustituciones de una manera sencilla de sistemas de portero convencionales de 4+N a sistemas de vídeo portero, utilizando 2 de los 4 cables comunes. Aquí sí que es relevante el utilizar únicamente 2 cables y no doblar secciones, ya que si emparejamos 2 cables 2 a 2 para aumentar la sección, no vamos a conseguir mejorar las prestaciones, la distancia, sino que vamos a tener problemas de sincronización de la imagen. Con lo cual, dejaríamos sin utilizar los cables restantes, que no utilicemos en este caso, y tendríamos la necesidad de, o sería conveniente, ahora veremos, emplear distribuidores de planta para sectorizar la instalación, aunque podemos hacer instalaciones en cascada. También podemos hacer la conversión de instalaciones de timbre a instalación de videoportero con el sistema 2 hilos en unifamiliares o bifamiliares de una manera sencilla, reaprovechando el cableado existente. Volvemos a indicar que aquí la distancia máxima sería de 50 metros entre la placa de calle y la última unidad interior, aunque podríamos introducir un amplificador, como indicábamos antes. Y en este caso, bueno, pues estaremos convirtiendo esta instalación de timbre, reaprovechando el cableado, en una instalación de videoportero en la que, además, si una de esas unidades interiores es una unidad interior conectada, nos permite simplemente con la conexión de 2 hilos y la conexión Wi-Fi de esa unidad al router de la vivienda, derivar la llamada al teléfono. ¿Ok? Continuamos. En el caso de vídeo, como decíamos, lo ideal es utilizar distribuidores de planta, aunque podemos realizar una instalación en cascada, que es este esquema que vemos aquí, es decir, 2 hilos de la fuente de alimentación a la placa de calle y 2 hilos al borne entrada-salida, al borne de bus de la unidad interior. Y en ese borne de bus haremos la conexión entrada-salida hacia el siguiente monitor. En este caso no está permitido hacer ramificaciones, ya que no estaríamos regenerando la señal de manera adecuada. Todos los monitores cuentan con un interruptor on-off que me permite adaptar la impedancia al final del tramo, con lo cual, según vemos aquí en la imagen, el último monitor de la línea estaría con su interruptor on. Esta es una situación que, bueno, pues en determinados casos nos puede resultar interesante
estamos reaprovechando el cableado, no tenemos fácil acceso a sustituirlo, no tenemos fácil acceso a introducir distribuidores de planta, podemos implementar este tipo de instalación, teniendo en cuenta que si hay un problema en alguna de las unidades interiores, si por ejemplo hay un problema en esta vivienda, deterioran esta unidad, arrancan esta unidad, si falla este monitor, efectivamente afecta a los que están por encima de él, porque bueno, pues incluso podrían dejar de tener imagen y probablemente afectará también a los que estén por debajo, ya que no estaremos adaptando la impedancia adecuadamente. Con lo cual, lo recomendado es este tipo de instalación en estrella, en la cual implementamos distribuidores de planta. Luego veremos algún esquema algo más en detalle. Con estos distribuidores de planta, que tienen un borne entrada y salida, cuentan con 4 salidas, P1, P2, P3, P4, pues a esas 4 salidas realizaremos la conexión de los monitores de cada una de las viviendas. Como cada monitor finaliza un tramo de línea, pues todos los interruptores estarán puestos en su posición on, e igualmente no debemos realizar ramificaciones en ningún sitio, ya que no estaríamos regenerando adecuadamente la señal. ¿Esto qué nos permite o qué ventaja nos da? Pues que en el caso de que haya un fallo en una parte de la instalación, en una de las salidas del distribuidor, pues no afectará al resto de la instalación, seguirá funcionando adecuadamente. ¿Cómo se realiza la configuración del sistema? Bueno, pues la configuración del sistema se realiza de manera sencilla mediante la inserción de configuradores físicos en los alojamientos previstos para ese fin. Los configuradores físicos son unas piezas numeradas que internamente llevan un valor resistivo, no es un valor estándar, es un valor determinado, calibrado, que hace que, bueno, cuando los insertamos en los alojamientos previstos en la parte trasera de las placas de calles, de los monitores, en los relés e interfaces también, esa numeración va a hacer que se escriba un valor determinado en la memoria interna del dispositivo cuando damos alimentación al sistema. Con lo cual es muy sencillo hacer la configuración, puede realizarse incluso previamente en el taller, damos la numeración a los dispositivos, los montamos en la instalación, damos alimentación y todos los dispositivos cogen el valor de su numeración, que la hayamos indicado con esos configuradores físicos. Veremos también un poco más en detalle. En cuanto a la tecnología IP más 2 hilos, como comentábamos, no se trata de un sistema como tal, sino de un complemento al sistema 2 hilos. Es importante distinguir y saber ver que cuando vemos en el catálogo de TEGI tecnología 2 hilos, no es algo necesario se conectan a 2 hilos y comunican por Wi-Fi con el router. Entonces, en este caso, lo que hacemos es utilizar una red LAN dedicada para aprovechar las ventajas principales de cada una de estas tecnologías, del sistema 2 hilos y de la tecnología IP, que nos va a aportar a la facilidad del 2 hilos y a sus prestaciones, nos va a aportar mayor distancia, comunicaciones multicanal, incluso la posibilidad, no es muy habitual, pero de contar con una centralización de funciones en PC. Esta tecnología no debe ser un objetivo como tal, sino que la emplearemos para aquellas instalaciones donde se requiera por distancia, número de viviendas y solo en estos casos, bajo el seguimiento de nuestra oficina técnica de estudios a través de los comerciales de la red de Legrand para indicar los elementos que se han de incluir en el sistema. Por ejemplo, si tenemos el caso de una finca donde de la cancela de entrada tenemos una placa de calle, tenemos 2 chalés interiormente a 1 kilómetro cada uno de la cancela de calle. El sistema 2 hilos me permitiría llegar hasta 600 metros con sus expansiones, con lo cual en este caso tendría que recurrir a la tecnología IP para poder llegar a ese alcance. Contamos con, para poder implementar esta tecnología,
con interfaces que convierten de 2 hilos a IP y con una centralita de conserjería que se podría instalar en un PC, en caso de que se requiera. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues que cambia el concepto, ya no es todo 2 hilos, sino que tenemos una parte de la instalación que va en 2 hilos, lo que serían los montantes, y una parte de la instalación que va, un segundito, a ver si me sale el puntero, que no quiere salir. Vale, voy a sacarlo por aquí. Vale, pues tendríamos una parte, como decía, que va en 2 hilos, que serían los montantes de los edificios. Las placas de calle exteriores, pues tendríamos 2 hilos hacia una interfaz. Esta interfaz convierte a Ethernet, donde tendremos una red, como decíamos, dedicada con cable de datos, un elemento central, un switch, del cual llevaremos a los interfaces de cada uno de los edificios, donde conectamos las placas 2 hilos y donde convertimos de nuevo de 2 hilos para subir a cada uno de los montantes. Esto nos permitiría tener comunicaciones simultáneas, poder llamar desde esta placa de calle a este edificio, a esta vivienda, y desde esta placa de calle estar llamando a la vez a este edificio, a esta vivienda. Y además, como indicábamos, bueno, pues aumentar el número de viviendas posibles, así como las distancias de la instalación. Bueno, en el caso de este sistema, con el complemento del 2 hilos, estos serían los límites, hasta 10.000 unidades interiores. Con el 2 hilos estamos hablando de 3.999 unidades interiores. Aumentaría las placas de calle, la distancia sobre todo relevante hasta 20 kilómetros, dependiendo entre la placa y la última unidad interior, dependiendo del tipo de infraestructura que estemos utilizando, el tipo de cable de datos, o si es FTP, si es UTP, si es fibra óptica con conversores, y podríamos realizar hasta 50 conexiones simultáneas en la dorsal IP. Vemos la gama de productos del sistema 2 hilos y empezamos con lo que serían las placas de calle, Esfera New y Esfera Robur, placas exteriores, que en realidad es una misma electrónica pero con distinto vestido, lo cual nos permite pues, simplificar el número de referencias necesarias. Vemos un vídeo de presentación.
Bueno, veo que hay quien no veía el vídeo, los demás entiendo que lo estáis viendo todos correctamente. Puede ser problema de la recepción que tengáis de la señal, ya que alguno en concreto, Rafael, ha tenido problemas, pero por lo demás veo que bien. En cualquier caso, los vídeos, vamos a ver alguno más. Los vídeos que voy a pasar están disponibles en la web de TEGI, en el canal de YouTube de Legrand. En cuanto a la gama de productos, monitor serie 8 y teléfono de audio serie 8, vemos también vídeo de presentación del mismo. Bueno, pues monitor y teléfono de audio serie 8. En cuanto a la clase 100, va con todos los sistemas operativos, me preguntan por aquí. Las unidades, no sé a qué te refieres con Eduardo, con los sistemas operativos. Las unidades interiores que estamos viendo son unidades del sistema 2 hilos, vemos aquí en la diapositiva, 2 wires, 2 hilos, sistema 2 hilos de TEGI Beticino. Entonces, son unidades compatibles con el sistema 2 hilos de TEGI Beticino, con las placas Esfera New, Esfera Robur, incluso con las placas anteriores del sistema 2 hilos de Beticino, con los acabados Esfera Clásica o serie 7 que comercializábamos anteriormente. No son compatibles con otros sistemas de portero o videoportero. La programación de las placas, habría que ver el software, ¿vale? El software de configuración, en principio, es muy sencillo hacer la configuración con los configuradores físicos, y el software solo se utiliza en casos concretos, cuando hay necesidades especiales. Habría que ver, luego os indicaré dónde está el acceso a descarga del software, y ahí vienen las indicaciones de con qué dispositivos, con qué sistemas operativos de ordenadores es compatible la instalación del software. Lo vemos después. En cuanto a las unidades interiores clase 100, una gama totalmente nueva, renovada, como decíamos, con una pantalla con mayores dimensiones y un mayor espesor, contando con una unidad interior conectada. Vemos también un vídeo de presentación de la gama de clase 100.
Bueno, para terminar, la gama de unidades interiores, el clase 300. Cabe decir que dentro de una misma instalación se puede combinar los distintos tipos de unidades interiores, incluso teniendo dentro de una misma vivienda una unidad interior conectada, unidades interiores de audio únicamente, si queremos manos libres en la cocina, por ejemplo. No hay problema en combinar las distintas unidades interiores. El clase 300 disponible en acabado claro y oscuro, en este caso bajo marca Beticino, al igual que sucede con el clase 100 conectado, serigrafía Beticino, cuenta con una versión conectada. ¿Por qué contar con versión exactamente igual no conectada? Pues porque en una misma instalación, si necesitamos dos monitores y queremos que tengan la misma estética, por ejemplo, en una chalet, uno en la planta baja y otro en la planta alta, solo uno de ellos puede ser conectado. El otro monitor ha de ser sin conectividad. Ese clase 300 X13E exactamente igual nos permite esa conectividad desviada la llamada al teléfono móvil. Vemos el vídeo de presentación de la gama clase 300. Bueno, el clase 300, aparte de tener una pantalla más grande que el clase 100, tiene una funcionalidad también adicional y es la posibilidad de contestador automático, de grabar el audio y el vídeo en caso de que haya una llamada y no atendamos la llamada. Como elementos de instalación, fuentes de alimentación, distintos formatos, mayor, menor amperaje, 600 miliamperios, 1200 miliamperios, fuentes de alimentaciones adicionales para relés y otros dispositivos, nodos para poder conectar hasta 4 cámaras o placas de calle con telecámara, con módulo audio-vídeo, distribuidores de planta, interfaces de extensión del sistema y de apartamento, veremos un poquito por encima. Más allá, otros accesorios de instalación adicionales, relés, para poder activar, por ejemplo, esas luces de exterior en un portal o en una vivienda unifamiliar, luces de exterior del jardín, poder hacer activaciones de riego, como veíamos en el vídeo desde el teléfono móvil, telecámaras adicionales del sistema 2 hilos para poder tener visualización de vigilancia desde otros puntos en formato brazo articulado, en formato mecanismo, relés, en formato de dimensiones reducidas, amplificador de señal y otros interfaces, veremos. Se podrían conectar los pulsadores como las luces, riego, etcétera, solo para un usuario. Solo para un usuario. Se puede ver, hay que verlo en detalle en la ficha técnica del relé, porque hay distintos relés y sí puede ser que haya algún relé que determine que tenga pertenencia a una vivienda. Habría que confirmarlo en la ficha técnica.
Placas de calle, hemos visto que se trata de Sfera New y Sfera Robur, es un mismo vestido para distintas electrónicas, con un IP54, un IK08 en el caso de Sfera New, pudiendo hacer composiciones en horizontal en este caso. No podemos hacer composiciones en vertical, ya que los tornillos de fijación están en la parte inferior. Ahora veremos en el esquema o en las instrucciones de montaje. Hasta 4 módulos electrónicos. Cada elemento, grupo fónico, de audio-vídeo, display, teclado, pulsadores, directorios, cada uno es un módulo. En total tendríamos bastidores de hasta 4 módulos. Necesitamos la referencia del bastidor, más la referencia de los módulos electrónicos, más las referencias de los frontales embellecedores y del marco. Es compatible en instalaciones donde esté instalado TEGI, en cualquier caso, y si fueran instalaciones donde está instalado Beticino, esfera clásica, por ejemplo, de Beticino, sería compatible con esas cajas solo en una columna. Si tenemos más de una columna, deberíamos cambiar las cajas. En el caso de esfera con el acabado Robur, los tornillos de fijación vemos aquí claramente que van en el frontal, con una llave de seguridad que viene incluida. Protección ultravioleta y de entornos, en entornos salinos. En este caso, el índice de protección frente a impactos se eleva a un IK10 y aquí podemos hacer composiciones tanto en horizontal como vertical, ya que los tornillos están en la parte accesibles por la parte frontal. En este caso, debido al formato, solo nos admite un máximo de 3 módulos electrónicos por columna y sucede a la inversa. Es compatible en aquellas instalaciones donde por las dimensiones pues estuviese instalado Beticino con la esfera clásica, podríamos conservar las cajas, y en aquellas instalaciones donde tengamos instalado TEGI con serie 7, por ejemplo, sería válido si tenemos una sola columna. Para instalaciones de más de una columna deberíamos cambiar las cajas. 2 soluciones con una única electrónica, lo que nos permite pues minimizar el número de referencias y poder realizar una elección de los elementos de una manera más sencilla. Fácil accesibilidad. Mediante los clips de fijación de los frontales tenemos acceso a los módulos electrónicos, de manera que en el grupo fónico o módulo de audio o de audio-vídeo tenemos acceso a los ajustes de los potenciómetros de volumen del altavoz y del micrófono sin tener que desmontar la placa de la pared. Y tenemos acceso a la fácil inserción y actualización de las etiquetas, así como al mini USB, que es el empleado para pues cuando realizamos una configuración por software a través del ordenador. Fácil configuración, ya que las placas Sfera New y Sfera Robur, indistintamente el acabado, nos siguen permitiendo la configuración con los configuradores físicos, tal y como veníamos haciendo con el sistema 2 hilos con serie 7 de TEGI o esfera clásica de Beticino. Pero además, en este caso, nos permite también la configuración a través de software. Un software accesible, luego veremos a través de un enlace gratuitamente para instalación en el PC, en el ordenador, de manera que podamos realizar la configuración desde el ordenador. Además, pues esos ajustes desde el frontal sin extraer la placa como comentábamos. En esta diapositiva vemos, no me voy a detener, son las instrucciones de la ficha de la placa de calle para realizar el montaje de la misma sobre el bastidor, clipaje del módulo electrónico, fijación con tornillos, clipaje del frontal y en la parte inferior, como comentábamos, en el caso de Sfera New, los tornillos que van a la inversa, es decir, cuando estamos apretando, en realidad liberamos el marco, y cuando estamos aflojando, lo que estamos haciendo es fijar el marco sobre el bastidor. En el caso de Sfera Robur, esos tornillos van en la parte frontal. Vemos el vídeo de instalación.
Bueno, el software también permite generar los portaetiquetas, imprimirlos, aunque no, la configuración la realicemos con configuradores físicos, y en la web de Tegui también hay plantillas con las etiquetas. En cuanto a las funciones de la placa de calle, independientemente del vestido, esfera, new o Robur, contamos con en total unas 11 funciones. Módulo de audio básico 35100 es un módulo para instalaciones solo de audio, es el único módulo que no configuramos de los grupos fónicos, que solo se puede configurar por configurador físico. No se puede configurar con software y tampoco cuenta con sensor de luminosidad. Los otros grupos fónicos solo de audio o de audio con vídeo se pueden configurar con software o con los configuradores físicos y cuentan con sensor de luminosidad para que los portaetiquetas se retroiluminen cuando hay bajas condiciones de luminosidad, y los módulos de directorio. Entonces tenemos por un lado ese módulo que es más económico para instalaciones de solo audio, 35100 audio básico, 35100 módulo de audio que se admite esa configuración, decíamos, y ya cuenta con sensor de luminosidad, 35120, que en ese caso cuenta también con cámara incorporada, 35100, que serían los módulos de pulsadores. Los módulos de pulsadores los vamos a conectar con latiguillos directamente con el grupo fónico y entre los siguientes módulos. Módulo display, el cual podría funcionar sin teclado o bien en combinación con el teclado, 35300. Módulo directorio 352200 para poner la indicación de los códigos de llamada cuando tenemos el módulo display. Y para funciones especiales, pues el módulo de audio-vídeo de gran angular 351300. En este caso tenemos un mayor campo de visión, con lo cual, bueno, pues sin tener que poner algún elemento para caja de ángulo para poder visualizar correctamente la imagen de la persona que llama, tenemos ese mayor campo de visión. En ese caso, ese módulo cuenta con un grupo fónico de audio, a diferencia de la cámara día-noche gran angular 352400. En ese caso, esa cámara tiene también gran angular y tiene visión nocturna, como una cámara de CCTV, pero no cuenta con grupo de audio, con lo cual deberemos añadirle el módulo de audio 351100. Estaremos ocupando en ese caso dos módulos dentro del bastidor. Teleloop y síntesis de voz, que es el módulo que nos permite, por un lado, las indicaciones vocales de puerta abierta, etcétera, etcétera, como el teleloop para personas con audífonos, generando bucle magnético que evita acoples en los audífonos. Funciones de apertura de puerta, el teclado que podemos usar en combinación con el módulo display para hacer la llamada numérica, alfanumérica por bloque, planta, apartamento. Puede utilizarse también de manera individual, como un teclado codificado para un acceso standalone, y el lector RFID, que también lo podemos combinar dentro de una placa con los demás elementos para contar con llaveros para apertura de la puerta para los residentes, o bien lo podemos instalar también en modo standalone para apertura codificada con un llavero de un acceso sin tener comunicación con unidades interiores. A todo esto sumaremos los frontales necesarios, distintas referencias de frontales dependiendo de la funcionalidad, dependiendo en el caso de los pulsadores de si vamos a utilizar una columna, dos columnas, más o menos pulsadores. En el caso de los módulos de audio-vídeo, pues tendremos frontales ciegos o frontales que me permiten utilizar los dos pulsadores que incluyen los grupos de audio-vídeo. Cabe decir que podemos realizar instalaciones de hasta 100 pulsadores en audio y de hasta 98 en el caso de vídeo, ya que en el caso de audio contamos con 4 pulsadores en el módulo de audio y en el caso de vídeo únicamente con dos pulsadores. Placa línea 3000, bueno, pues en este caso una placa con un diseño bajo la estética marca serigrafía de Beticino, sutil, tanto en superficie como empotrada, con detalles como tecnología oculta, una estética moderna,
un botón con una gran relevancia, un efecto flotante, haciendo esa forma curvada, acabado robusto, marca Beticino, como indicábamos, y esos detalles refinados que le dan un aspecto más elegante en cuanto al diseño. Iluminación blanca, difusa, para una o dos viviendas, en la que la experiencia del usuario, bueno, pues nos hace tener una interacción con un inicio de llamada de luz intermitente, activación de la luz LED para mejor visualización de la cámara, indicadores de comunicación en curso, puerta abierta. Esto es algo similar en el caso de Esfera New y Esfera Robur con el módulo de audio y módulo de audio-vídeo. En este caso tenemos esta posibilidad de esta placa, los distintos kits con el clase 300 y clase 100, sin conectividad o con conectividad, con vídeo y con audio. Como opción el marco y caja de empotrar, en caso de que se requiera, y la visera que se puede poner para protección cuando hacemos la instalación en superficie. Estos kits, en el caso de los módulos, los kits de vídeo conectado, cuentan con llaveros, transponder, para poder hacer la apertura de puerta, aunque se pueden adquirir también por separado. Línea 3000, montaje de la placa. Bueno, pues indicaciones en la hoja de instrucciones, no me detengo en estos detalles, montaje en superficie y elementos necesarios incluidos en el embalaje. Unidades interiores de audio y vídeo, serie 8, instalación, ya las hemos visto sus características, no me detengo en ello, simplemente la instalación con 2 hilos, pudiendo realizarse incluso en instalaciones mixtas. Comentar que en este caso no cuenta esta unidad interior de audio con terminador de línea, con lo cual si combinamos en una instalación con vídeo, como último elemento de línea deberemos añadir la referencia 3499, que es una resistencia de cierre. Los ajustes se encuentran en el lateral, no me voy a detener, hemos visto todos estos aspectos en los vídeos. En el caso del vídeo serie 8, el montaje, cuando son este tipo de unidades interiores, monitores en superficie, todas se realizan con un accesorio, una chapa, a través de una salida de cables o una caja, chapa que viene incluida en el embalaje con el dispositivo. En este caso, bueno, pues exactamente igual. Si combinamos con el teléfono de audio, habrá que añadir, si es el último elemento de la línea, la impedancia de cierre 3499. Ajustes en el lateral, regulación del volumen, de la imagen, no me detengo en ello. Todas ellas en su parte posterior tienen los alojamientos para los configuradores, que ahora después nos detendremos. ¿Qué sí cabe comentar aquí? Pues que con el Serie 8 mejoramos las posibilidades de instalación debido al consumo frente al anterior Swing. 32 monitores por alimentador en instalaciones con distribuidores de planta o en cascada, mientras que cuando nos vamos a los nuevos Serie 8 pasamos a poder realizar instalaciones de 44 monitores por alimentador con distribuidores de planta y de hasta un total de 60 monitores si realizamos una instalación en cascada con estos monitores serie 8. Es decir, el consumo se está reduciendo en torno a un 30% respecto a la anterior gama Swing. Contamos con marcos embellecedores, referencias de marcos embellecedores que nos permiten cubrir imperfecciones en la pared cuando hacemos la sustitución por estas unidades interiores. Y en el caso del clase 100, no me detengo en la gama que ya hemos visto, y sí recalcar algunos aspectos. No cambia el trabajo, seguimos hablando de 2 hilos para la conexión de cara al instalador en instalación unifamiliar y bifamiliar, y en instalaciones plurifamiliares la ventaja también es, debido al consumo, poder contar con hasta 22 viviendas con un único alimentador, sin añadir alimentadores adicionales. Esta gama cuenta con soportes para poder ubicar estos monitores, o en el caso del manos libre, en sobremesa. Instalación, exactamente igual,
chapa de montaje en superficie, conexión 2 hilos, aspectos en los que no me voy a detener, regulaciones en el caso del clase 100 con el joystick lateral, un joystick que nos permite realizar la regulación del volumen, en este caso, del timbre y del ajuste del audio de la llamada. Clase 100 V16B, exactamente igual, 2 hilos y montaje en superficie. Ajuste mediante joystick lateral, que nos permite, dependiendo de si es una presión corta o una presión de más de 8 segundos, entrar en el modo de ajustes o entrar en el modo de configuraciones. Monitor clase 100 V16E, estaríamos hablando de un monitor más avanzado en el cual pues, ya contamos con una serie de botones que podemos configurar para distintas acciones, los menús de ajustes exactamente igual mediante el joystick lateral y estas son las referencias de los soportes para montaje en pared, en sobremesa, perdón, teniendo en cuenta que para los monitores necesitamos 2 unidades de la misma referencia, mientras que para el manos libre sería suficiente con una sola referencia y el marco embellecedor, que es el misma referencia 374025, tanto para cuando vamos a montar un monitor clase 100 o serie 8, tenemos indicado la serigrafía para los taladros necesarios en cada caso. Clase 300, pulsadores sensitivos, pantalla de 7 pulgadas, lo mismo, no me detengo. Algunos aspectos relevantes, bueno, pues que cuenta con la posibilidad de dejar mensajes de texto o vocales en el propio monitor y en el caso del conectado del clase 300 X13E con la posibilidad del contestador automático, grabando tanto el audio como el vídeo y pudiendo visualizarlo incluso desde el teléfono móvil. Montaje exactamente igual, el clase 300 V13E, mediante la chapa de accesorio para montaje superficial en pared. El clase 300 V13E permite la configuración tanto por configuradores, aquí ya entramos en una unidad más avanzada, como por menús. Podemos o bien insertar los configuradores o bien hacer la configuración siguiendo su manual a través de los menús, asignando pues, las distintas modalidades de funcionamiento o con configuradores o con los menús. La recomendación es hacerlo con el menú en pantalla, ya que nos permitirá hacer modificaciones posteriores a diferencia de con los configuradores. La configuración en pantalla nos va guiando. La primera puesta en marcha seleccionaremos el idioma, indicaremos el número de unidad interior que es y podremos posteriormente volver a entrar a través de ese acceso de ajustes a la configuración general o a la configuración reservada para el instalador con un código que podemos modificar. Ese menú de configuración por parte del instalador, como indicábamos, requiere conocer o confirmar con ese código que podemos modificar del que viene por defecto con la unidad interior indicado en el manual. Pasamos a ver el videoportero conectado. Dentro del programa Helios, como decíamos, de desarrollo del Internet de las Cosas de Legrand, donde pretendemos evolucionar los dispositivos de la instalación eléctrica para tener conectividad con el mundo de Internet, enfocando al hogar conectado, englobando todas las funciones necesarias para el control de la instalación eléctrica y para el control de la seguridad del hogar. Hemos sido pioneros con el clase 300 en cuanto a conectividad, lanzado en el año 2016. Estamos hablando de un videoportero con el que llevamos en el mercado desde hace 4 años aproximadamente y con el que 4 o 5 años y con el que nos hemos convertido en expertos en este tipo de soluciones, innovando y realizando una conexión directamente sin necesidad de red IP ni de configuraciones en el router, directamente a través del Wi-Fi con una configuración sencilla. Nuestro objetivo, pues, ofrecer la mejor experiencia de usuario posible y así
lo avalan las valoraciones de los clientes. Soluciones en continua evolución, 11 actualizaciones de firmware. En 2017 se incorpora la función de contestador, en 2019 sonerías melódicas, en 2019 también la implementación con Netatmo y en 2020 llegamos también con el clase 100 conectado, que a día de hoy hemos hecho incluso más accesible económicamente. Todo esto bajo el concepto de la seguridad y la privacidad. Siempre con esa prioridad para Legrand, acorde a las distintas certificaciones en cuanto a desarrollo de producto, en cuanto a encriptación, en cuanto a cumplimiento con las legislaciones, reglamentación general de protección de datos de cara a la seguridad de los datos de los usuarios. Además, hablamos de aplicaciones y comunicación a través de cloud sin ningún tipo de coste de descarga, de registro, de servicio, ni ningún tipo de coste adicional ni de mantenimiento. Promesas, el clase 100, como decíamos, partimos en el año 2016, septiembre de 2016, con el clase 300 y a día de hoy ya contamos con esta otra unidad interior más accesible, ideal para renovación, mismas reglas de instalación, hasta 22 viviendas sin alimentador adicional. En este caso, la asociación a través de la aplicación incluso más rápida, con esta unidad clase 100 a través de un código QR y aplicación diseñada para un uso fácil e intuitivo, mediante la conectividad Wi-Fi integrada, como indicábamos, exactamente igual que en el predecesor clase 300. Funciones. El videoportero clase 300 cuenta con una aplicación dedicada, que es la aplicación Door Entry clase 300, descargable gratuitamente tanto para Android como para iOS, y el monitor clase 100 cuenta con su aplicación dedicada, Door Entry clase 100, también disponible para Android como para iOS. Diferencia que indicábamos es que incluso con el clase 100 la asociación se hace hasta más rápidamente, si cabe, mediante la captura de un código QR. Y nos permiten ambas aplicaciones responder desde cualquier parte del mundo, abrir las puertas de casa desde el teléfono móvil sin tener que levantarme del sofá, activar relés adicionales de riego, encendido de luces de jardín, mirar qué es lo que ocurre a través de las cámaras de las placas de calle o cámaras adicionales de vigilancia y llamar directamente desde el smartphone a la unidad interior si queremos comunicar con alguien que está en la vivienda. La experiencia de usuario, una aplicación intuitiva con un interfaz gráfico muy intuitivo, partiendo de las funciones más utilizadas. Tenemos un menú de acceso a la configuración de la aplicación, pero en la página de inicio tenemos acceso a la cámara, visualización de las cámaras, ciclado, activación de cerraduras, luces de escalera, aquellos elementos que hayamos configurado en la unidad interior, los tendremos visibles en la aplicación simplemente mediante la sincronización, siguiendo los pasos y creando una cuenta de usuario con un correo electrónico. A la hora de atender la llamada, visualización de cámaras, apertura de cerraduras y llamada directa, y a la hora de atender los iconos intuitivos a la hora de descolgar, a la hora de colgar esa llamada, a la hora de activar una función de muteo del micrófono, de silenciar el altavoz y a la hora de realizar la apertura del abrepuertas de esa placa desde la que nos están llamando. En ese caso requiere deslizar totalmente la barra de activación del abrepuertas hacia la derecha para evitar una activación accidental. Interoperabilidad más allá con las cámaras de Netatmo. Como os decía, Netatmo es una marca del Grupo Legrand desde finales del año de 2018, aunque llevamos más tiempo colaborando con ellos para incluir su tecnología en nuestras series de mecanismos. Quizás hayáis oído hablar de los mecanismos conectados with Netatmo, Balena Net with Netatmo, Living Light with Netatmo y Living Now with Netatmo, de manera que podemos controlar luces, persianas desde el teléfono móvil y todo pasará a formar parte de un ecosistema, pudiendo controlar los elementos desde aplicaciones comunes. A día de hoy, desde los monitores clase 300 conectados y clase 100 conectados, podemos visualizar las cámaras de Netatmo, cámara de interior inteligente con reconocimiento facial,
y cámara de exterior, con activación de un foco de iluminación, con distinción o reconocimiento de personas en movimiento, vehículos o animales. Tanto en el monitor como en la propia aplicación de los monitores, en el teléfono móvil, podremos tener la visualización de esas cámaras. Con lo cual podremos realizar funciones como, por ejemplo, elegir no responder si la cámara ya ha reconocido un perfil en casa. Llaman, estoy fuera de casa, me entra la llamada al móvil, pero veo que mi mujer ya está en casa, con lo cual decido no responder la llamada porque hay alguien, hay un perfil reconocido en casa. Puedo activar la aplicación del videoportero y la aplicación me mostrará los nombres de aquellos perfiles que la cámara ha reconocido que están en la vivienda. O puedo activar la cámara de exterior y verificar, bueno, pues si hay alguien, o en este caso que estamos esperando recibir un paquete, si hay alguien en el exterior de la vivienda. Tenemos que tener en cuenta que solo puede haber un monitor conectado por apartamento, por vivienda, con lo cual se puede instalar instalaciones comunitarias o de varias viviendas, pero teniendo en cuenta que en ese caso cada monitor deberá estar conectado al access point, a la wifi de su vivienda, de esa vivienda. En concreto se trata de una instalación idéntica a la que realizamos con el sistema de los hilos, ya que únicamente necesitamos 2 hilos desde la placa al alimentador y del alimentador a la unidad interior, y ahí podría haber terminado nuestro trabajo. Normalmente como instaladores ayudaremos al usuario a hacer la puesta en marcha de la aplicación, pero incluso el propio usuario puede descargarse la aplicación, registrarse, crearse una cuenta, seguir los pasos y vincular la unidad interior a su teléfono, a su smartphone, con cualquiera de las aplicaciones, si es el caso del clase 300 o del clase 100. Clase 300 conectado, bueno, pues en caso del clase 300 X13E, tenemos en sus instrucciones las indicaciones de características de conectividad, pero lo más relevante es saber que a través del menú táctil en pantalla podemos acceder al ajuste, a la activación del Wi-Fi. Aquí lo que haremos será seleccionar la red Wi-Fi de la vivienda e introducir la contraseña de esa Wi-Fi para tener la conexión a la misma cuando sigamos los pasos del teléfono móvil. Mismas reglas. Es necesario una fuente de alimentación en caso de instalaciones plurifamiliares. En unifamiliares no es necesario añadir una fuente de alimentación adicional al borne 1.2, reservado para tal fin. En caso de instalaciones plurifamiliares, pues sí sería obligatorio. La configuración es sencilla. No me detengo, es seguir los pasos, seleccionar la Wi-Fi, meter la contraseña, seguir los pasos de la aplicación y automáticamente esta sincroniza con la unidad interior. Para ello, previamente, pues necesitamos registrarnos, crear una cuenta con una cuenta de correo electrónico y una contraseña. En el caso del clase 100, bueno, la diferencia es que accedemos a los menús a través de un joystick lateral. Mediante presiones en ese joystick lateral, con una presión prolongada, accederemos al menú de ajustes y seleccionaremos, activaremos la funcionalidad de Wi-Fi. En este caso, la diferencia es que bueno, nos aparece un código QR que capturamos con la aplicación en pantalla del móvil y sincroniza con el monitor incluso más rápido que en el caso anterior, de una manera más sencilla, más aún si cabe. Mismas reglas de instalación. En este caso, diferencia significativa es que debemos al clase 100 asignarle una numeración física, no se configura a su numeración a través de menú, y que no requiere unidad de alimentación adicional, con lo cual, bueno, no cambia nada para el instalador, como indicamos, y en instalaciones unifamiliares como bifamiliares, como instalaciones plurifamiliares colectivas de hasta 22 viviendas, en cascada, 16 con distribuidores de planta,
podríamos implementar este monitor sin necesidad de añadir un alimentador adicional por consumo, con lo cual desaparece esa barrera de la alimentación suplementaria. La configuración de la aplicación, en este caso, que es lo que comentaba, una vez que hemos registrado, hemos creado la cuenta, aparece un código QR en pantalla cuando activamos el Wi-Fi en el monitor, nos va dando las instrucciones, seleccionamos la Wi-Fi de la casa, metemos la contraseña y automáticamente sincroniza y la aplicación está lista para usar. Las aplicaciones, hay páginas dedicadas, incluso las aplicaciones cuentan con un icono de ayuda para, en caso de que el usuario final necesite contactar con el soporte técnico. En cuanto a los elementos de la instalación, alimentador, actualmente 346050 sustituye a los alimentadores anteriores 346000 de Betichino o a los E63 anteriores de Tegui. Se ha reducido el número de módulos de carril DIN, mayor facilidad de instalación y fácil sustitución. Es decir, tendríamos estas opciones de una instalación con alimentador más adaptador de vídeo. En el caso de instalación de vídeo, pasaríamos a contar con un menor número de módulos, 6 módulos de carril DIN únicamente frente a 8 más 2, 10 que estaríamos hablando, 8 módulos del 346000 más 2 módulos del adaptador de vídeo necesario, pasaríamos a 6 módulos únicamente. En el caso de instalaciones en las que necesitemos el nodo, tendríamos que sustituir únicamente la fuente de alimentación. El adaptador de vídeo lo necesitamos en instalaciones donde tengamos cámara con placa de calle con módulo de audio-vídeo, cuando tenemos una o dos. Cuando pasamos de 2 nos iremos al nodo que nos permite hasta 4 entradas para 4 cámaras o placas con grupo de audio-vídeo. El concepto es este. Ya no es necesario el adaptador de vídeo, con lo cual simplificamos más aún si cabe la instalación. Es más, una instalación donde por el motivo que sea tuviéramos que sustituir la fuente de alimentación, prescindiríamos del adaptador de vídeo y conectaríamos el nuevo alimentador que ya lleva incorporado el adaptador de vídeo, 346050. Por lo tanto, tenemos instalaciones con 2 cámaras, 2 placas de calle con cámara, el adaptador más el anterior alimentador. Pasaríamos a eliminar el adaptador y a tener esta instalación. Conectaríamos las 2 placas directamente al alimentador 346050 sin adaptador de vídeo. Instalaciones con nodo nos permiten conectar hasta 4 cámaras a sus 4 entradas. Entrada 1, 2, 3, 4. Ya sean cámaras de placas de calle o cámaras adicionales en distintos formatos del sistema 2 hilos. Alimentador y adaptador de vídeo compacto también incluye el adaptador de vídeo, pero estamos hablando de instalaciones hasta 600 mAh. Alimentador suplementario 346020, no tiene conexión bus, vemos la diferencia. Aquí tenemos SCS, es conexión bus, Simple Cable System, que es el protocolo del sistema, mientras que en el adaptador suplementario tenemos un borne 1.2. Es el alimentador que utilizaremos cuando por consumo hay que alimentar adicionalmente placas de calle o hay que alimentar unidades interiores, como veíamos en el caso del clase 300. Distribuidores de planta que nos permiten esa conexión con derivaciones para sectorizar la instalación como es recomendado. Interfaz de apartamento 346850 es un dispositivo que nos permite crear una instalación individual para una vivienda. Por ejemplo, en este bloque de pisos, el último es un ático y tiene incluso un acceso dedicado con su propia placa de calle, con sus propias cámaras y unidades interiores. Pues es posible hacer ese tipo de instalación, de manera que, bueno, la numeración, en este caso ahora después veremos ejemplo de configuración y entenderemos un poco más la numeración, la indicamos sobre ese interfaz de apartamento. Interfaz de expansión o montante que nos permite expandir los límites del sistema, ampliar los límites básicos. ¿Cómo? Con hasta 2 interfaces de montante podemos añadir nuevas fuentes de alimentación y ampliar la distancia de 200 en 200 metros hasta 600 desde la placa de calle a la última unidad interior más alejada. Me permite también esa interfaz
dependiendo de su modalidad de configuración, modalidad 0, modalidad 0, podríamos, modalidad 0, podríamos hacer o bien una extensión de montante o bien una extensión en una vivienda para poder contar con hasta 15 monitores por vivienda en plurifamiliar, 20 en unifamiliares. Esa misma referencia, configurado en modalidad 5, es decir, poniéndole un numerito 5 en su alojamiento de modalidad, nos permite generar lo que llamamos montantes. El sistema permite generar hasta 39 montantes. Cada montante podríamos tener hasta 100 direcciones, eso es lo que nos darían instalaciones de audio hasta el total de 3.999 unidades interiores. Con lo cual, puedo generar el montante 1, el montante 2, el montante 3 y así sucesivamente hasta 39 y en cada montante tener las unidades interiores correspondientes. Accesorios de instalación, relés, 346210, es un relé que nos permite de una manera sencilla, sustituyendo al antiguo 3462-6200, realizar una conexión más sencilla, incluso ocupar menos módulos de carril DIN para poder acometer distintas funcionalidades adicionales. La ventaja es obvia, conexión únicamente a 2 hilos, frente al alimentador anterior que necesitaba conexión 2 hilos, más conexión del borne 1 o 2 del propio alimentador o de un alimentador adicional. Y nos permite este relé realizar el encendido de luces de escaleras mediante la tecla determinada en la unidad interior, activación de cerraduras adicionales mediante la tecla determinada configurada para tal funcionalidad, sonerías de repetición de llamada, funciones que podemos implementar con ese relé. También el relé 346260 es un relé que nos permite señalizar el estado de puerta a la unidad interior a través de un contacto para saber si la puerta se ha quedado abierta. No es algo muy habitual. Hay otras referencias de relés si no se quiere conectar directamente la cerradura al módulo fónico. 346230, bueno, pues pudiendo tener el abrepuertas en otra zona más alejada. O relé de dimensiones reducidas, 346250, que nos permitiría generar hasta 12-24 voltios con 4 amperios máximo. Conectado directamente a los bornes del abrepuertas de la placa de calle. Telecámaras separadas, telecámaras que se conectan directamente a 2 hilos, se le da una numeración en formato brazo articulado, en formato mecanismo, no me detengo en ellas. Adaptador para conectar una cámara de CCTV que nos permitiría, bueno, pues tener un grupo fónico solo de audio con una cámara ubicada en otra posición para evitar, por ejemplo, que nos puedan tapar la cámara o añadirla como cámara adicional. Se configura como si fuese una placa más. Bueno, no me detengo en los aspectos, características de la cámara. Un módulo de entrada de contactos para poder con pulsadores hacer distintas funciones, como pudiera ser una llamada general, una llamada a una unidad interior, activar un encendido de luz de escalera, activar una cerradura. Y el amplificador del que hablábamos al principio. Bueno, pues este amplificador en instalaciones que estén realizadas con cable no tensado, con 2 hilos, permitiría aumentar la distancia hasta 50 metros. Amplificador 346870, podríamos ampliar hasta 50 metros por encima de él con un número que no supere a las 18 unidades interiores por encima del mismo. En resumen, simplificación de la instalación, reducción, eliminación de errores de cableado, reducción del tiempo de instalación, reducción del cableado, más rentabilidad, más funcionalidad. Todas las funciones que nos permite secreto de conversación, timbre de llamada, exclusión de llamada, intercomunicación entre viviendas, comandos suplementarios, función de despacho profesional, son funciones que nos permite los sistemas digitales, en este caso el 2 hilos, frente a los sistemas convencionales. Entramos en la configuración del sistema. ¿Qué es configurar? Pues configurar es dar una numeración a determinados dispositivos. Importante, configurar sin alimentación o en el momento en el que hacemos cualquier cambio, quitar alimentación. Si cambiamos, hemos cometido un fallo en un número y cambiamos el número sin quitar alimentación,
no se coge esa modificación. Las modificaciones se escriben, digamos, en la memoria de los dispositivos con el valor del configurador en el momento en que damos alimentación al sistema. ¿Qué elementos se configuran? Puestos internos, grupos fónicos de placas de calle, interfaces, relés de abrepuertas y relés para funciones adicionales. En concreto, en algunos casos habrá que ir para ver en detalle la ficha técnica de un relé para ver la funcionalidad que queremos implementar. Mediante configuradores verdes, numerados, del 0 al 9. El número 0, ponerlo y no ponerlo es exactamente lo mismo. Lo ideal es ponerlo para identificar exactamente cuando ponemos un número concreto, como puede ser el 10 o como puede ser el 20. Y bueno, hay distintas referencias en base al número de unidades. La referencia 30, 60, 65 pues incluye más unidades del número 1 para poder hacer instalaciones de hasta 20 viviendas. Necesitaremos el 1, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, necesitaremos más unidades del 1. También hay embalajes de 10 unidades de cada uno de los números según necesitemos. Nomenclatura común: N, número de vivienda; P, placa exterior; M, montante; T, temporización; S, sonería y M, modalidad de funcionamiento. En los grupos fónicos, P indica el número de placa, N, el número de la unidad interior al que llama el primer pulsador, T, la temporización del abrepuertas y S, podemos variar el tipo de sonido para que la unidad suene diferente, si es una básica, o seleccionar una melodía distinta dependiendo de si me llaman de una placa con un número en la S o de otra. Podemos variar la temporización del abrepuertas según el número que ponemos en el alojamiento T y la frecuencia de llamada para que suene distinta a la unidad básica y poder seleccionar melodías, como decíamos, en unidades avanzadas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta los grupos fónicos? Sobre todo, aparte del alojamiento N, que veremos ahora que nos dice a quién llama el primer pulsador, los configuradores J1 es el configurador que nos habilita si estamos trabajando con una columna o dos de pulsadores. Si está quitado, desactivado ese jumper JMP que viene puesto por defecto en las placas de calle, si lo quitamos, habilitamos las dos columnas, con lo cual habitualmente trabajaremos con dos columnas, tendremos que quitar ese jumper del alojamiento J1. Y el jumper J2 también viene puesto, viene montado. Si lo quitamos hace que la placa no se alimente del alimentador del sistema que genera el bus y necesite un alimentador adicional en el borne 1 o 2 de la misma. Esto es cuando por un consumo excesivo, hay muchas unidades interiores, muchos elementos en el sistema, necesitamos alimentar las placas adicionalmente con el alimentador indicado. ¿En qué consiste la configuración? Bueno, estas placas, pues si alguno habitualmente ha trabajado con serie 7 o de TEGI o esfera clásica de Beticino, contaban con un tapón de cierre para indicar cuál era el último módulo o el primer módulo de pulsadores a partir del que empezábamos a contar. No necesitan, no traen ya ese terminal de cierre. Y la configuración, cuando la hacemos física, con los configuradores físicos, empieza a contar desde el primer pulsador abajo a la derecha. Y continuará así progresivamente de derecha a izquierda, de abajo a arriba. Con lo cual, si insertamos un 1, este será el pulsador número 1 y así sucesivamente. En P indicaremos el número de placa. Si tenemos dos placas, la placa P igual a 0, la placa P igual a 1, la placa P igual a 2, sucesivamente. Veremos ahora algún ejemplo. Es decir, insertando el configurador número 1, automáticamente tenemos esta secuencia o esta numeración en los pulsadores de la placa, que será el número que tendremos que insertar en las unidades interiores. Los módulos de pulsadores se cablean con los latiguillos incluidos, aunque hay latiguillos, referencias de mayor longitud para si hay necesidad de otras composiciones en pared. En este caso, insertando el alojamiento, el configurador 1 en el alojamiento N y quitando el jumper JMP del alojamiento J1, tendremos esta asociación o esta numeración automáticamente de pulsadores, desde el 1 hasta el 18, bajo el grupo fónico, que también tienen utilidad si pusiéramos un frontal con pulsadores. En el caso de las unidades interiores,
Bueno, tenemos que tener en cuenta tanto en las placas como en las unidades interiores que el alojamiento de la izquierda es para las decenas y el de la derecha para las unidades, con lo cual deberemos numerar consecuentemente. El alojamiento P indica a qué placa se activa, qué número de placa se activa cuando pulsamos el botón, el pulsador de autoencendido, este pulsador de aquí. Normalmente no ponemos nada y se activará la placa 0 al no poner configuradores. Vemos un ejemplo con 5 viviendas y una sola columna. Bueno, pues dejamos insertado el configurador JMP y al insertar el configurador 1 en el alojamiento de la derecha dedicado a las unidades en la placa de calle, automáticamente tendremos esta numeración. Y numeraremos las unidades interiores 1, 2 y así sucesivamente. En el caso de una vivienda con 16, una instalación con 16 viviendas, pues utilizamos las dos columnas de pulsadores, con lo cual quitamos el alojamiento, el configurador JMP del alojamiento J1, insertamos el número 1 y ya tenemos la numeración en la placa de calle y numeraremos progresivamente las unidades interiores, la 1, la 2, la 3, así hasta llegar a la 16. La configuración es una configuración lógica, insertamos el 1 en la placa de calle y en la vivienda 1 insertaremos el configurador número 1. En la vivienda 2, el 2, así sucesivamente hasta la 54. Con lo cual la configuración es rápida, se puede realizar en taller antes de ir a obra, no es necesario cablear ni alimentar los dispositivos para configurarlos, solo se necesita una persona, ya que no hay que estar haciendo confirmaciones cuando estamos programando desde la placa de calle en la unidad interior en la vivienda, sino que es automático al insertar los configuradores. Y en caso de sustracción o deterioro de la placa o a la hora de realizar un cambio de unidad interior, únicamente tenemos que cambiar los configuradores. Fácil configuración que también puede realizarse con el software, T-Esfera Design, descargable desde la web. Se puede buscar a través de la página de TEGI metiendo referencias de los módulos de audio-vídeo, accediendo, iniciando sesión en la página web, registrándonos. Nos permite configurar los parámetros y nos permite también imprimir las etiquetas, como comentaba antes. Nos permite configurar todos los módulos que necesiten configuración, incluso en el caso de bueno, pues el módulo display a la hora de crear la agenda, pues ya que sí que sería conveniente utilizar el software. Además del acceso a través de la página web, en esta web, Home System, legrandgroup.com, metiendo la referencia de cualquiera de los módulos, tendremos pues, los firmware disponibles y tendremos también ese software de configuración descargable gratuitamente. Preguntaban antes y bueno, vemos aquí los sistemas operativos para los que es válido. Windows XP, 32 bits, Windows 7. Ejemplos de instalación. En este caso, una instalación de audio con varios accesos. Pues tenemos un acceso principal y accesos secundarios a un mismo edificio. El acceso principal, bueno, pues sería este y estos serían los accesos secundarios. Los podemos pinchar en cualquier parte del bus. Vemos que tenemos la placa con P igual a 0, sería la placa principal, P igual a 1, P igual a 2, vamos numerando progresivamente. Y en este caso, como todos los accesos son a un mismo edificio, por ejemplo, la zona de la entrada, un patio, la zona al portal, buzones y la zona siguiente con el acceso a la escalera. Bueno, pues todos llaman a las viviendas de la 1 en adelante. En todos, en la N tenemos el configurador 1, con lo cual todas llamarán, su primer pulsador será el 1 y el último el N en base al número de pulsadores que tenga la placa. El 1, el N y el 1, el N. Si lo que tenemos son un acceso principal común y accesos secundarios a distintos edificios, tendremos que distinguir a quién llama cada una de las placas. La placa principal, que será la P igual a 0, con 8 pulsadores en este caso, llama desde las unidades, o llama a las unidades desde la 1 hasta la 8, ya que tiene 8 pulsadores y su configurador es el N igual a 1. La placa 1, que sería el siguiente acceso a este edificio,
pues llama a las unidades de la 1 a la 4, indicándole o insertándole el configurador 1. Mientras que la placa siguiente del acceso al edificio con las unidades de la 5 a la 8, insertándole el configurador 5, me permitirá o me hará automáticamente la asignación a sus pulsadores desde el número 5 hasta el número 8 en sus 4 pulsadores. 4 pulsadores y 8 pulsadores en esta placa. La instalación de vídeo con distribuidores, aunque puede realizarse en cascada, esta es la recomendación. El alimentador tiene un borne TK hacia el conector bus, TK, telecámara, hacia el bus de la placa de calle. Tiene un borne PI hacia los puestos interiores que podríamos conectar en cascada, pero que la recomendación es conectar al distribuidor de planta, 346841. De este distribuidor de planta saldremos hacia los siguientes distribuidores de planta, desde ese borne entrada-salida, y en sus salidas conectaremos las distintas unidades interiores, con su numeración y con el interruptor en ON si es la última unidad de línea. Si en una vivienda tenemos unidades, tenemos otra vivienda, otra unidad en esta vivienda, la N1 numerada como N1 también, pues esa estará en off y la siguiente, la última, estará en on. Podemos realizar, como decíamos, instalaciones mixtas. Dentro de una misma instalación podemos conectar unidades de audio y unidades de vídeo, decidiendo cada vecino contar con una solución o con otra. Incluso en este caso, como comentábamos, a la hora de implementar la solución conectada, también sería una decisión del vecino, del propietario de esa vivienda, el decidir que quiere tener su unidad conectada con conexión a Wi-Fi para que cuando llamen a su vivienda le entre la llamada al teléfono móvil. Si tenemos más de 2 accesos de vídeo, ya no nos vale el adaptador, necesitaríamos implementar el nodo con el cual podemos conectar hasta 4 placas de calle con telecámara. Podemos ampliar incluso, ya que podríamos tener varias montantes, hasta 39 montantes, cada una con su nodo. Incluso podemos poner a cada entrada un nodo en cascada. Estaríamos multiplicando por 4, estaríamos hablando de 16. Características instalativas, cables y distancias. En audio, 100 unidades sería el máximo. Todo esto es ampliable si generamos, por ejemplo, varios montantes o si hacemos extensiones del sistema. 3 unidades interiores por vivienda con la misma numeración N, hasta 96 placas exteriores principales, y la distancia entre la placa exterior y la última unidad, en el caso de audio, serían 1000 metros. En el caso de vídeo, hasta 64 unidades interiores, estaríamos hablando en un montante por temas de consumo, hasta 3 unidades interiores por vivienda, hasta 4 placas exteriores de vídeo, telecámaras comunes y hasta las 96 en total, 16 de vídeo, 80 de audio, hasta 4 montantes con nodo, 16 viviendas por montante, y la distancia, es lo más relevante, entre la placa exterior y la última unidad interior sería de 200 metros, ampliable, como decíamos. Depende mucho esa distancia, decíamos, del cable, del tipo de cable. En las guías técnicas del sistema, en el catálogo también hay indicaciones sobre el tipo de cable empleado. La referencia del cable propio del sistema, 336904 o 336905 libre de halógenos, en ese caso con una sección de 0,5 milímetros cuadrados, lleva un número de vueltas determinado que nos permite alcanzar las máximas prestaciones. Pero se pueden emplear otro tipo de cables. ¿Qué es lo que sucede? Pues que dependiendo del tipo de cable empleado, dependiendo también del número de puestos internos, las distancias varían. En el caso de esas mayores prestaciones, esos 200 metros, los conseguimos con el cable referencia del sistema. Si nos vamos a un cable que estamos reutilizando de un sistema convencional analógico no trenzado, paralelo, 0,2 milímetros cuadrados, pues hablamos de esos 50 metros que decíamos antes, ampliable hasta 100 si añadimos el amplificador. En el catálogo de TEGI nos encontramos tablas de composición, donde, bueno, pues dependiendo de la unidad interior que estemos escogiendo y del número de viviendas,
vamos a ver los elementos necesarios de cada frontal, de cada bastidor, de cada unidad interior para completar esa instalación, aunque en la página web también contamos con un configurador web que nos permite, pues, a través de unos pasos guiados, decidir si se trata de un edificio de una escalera, de 2 escaleras, seleccionar las características de las placas de calle, de las unidades interiores y obtener una composición, un resumen con las referencias, unidades necesarias, descriptivos, cantidades, precios totales. Tenéis por un lado esto y tenéis por otro lado, como comentábamos antes, pues el contacto con los compañeros, por un lado de Distel y por otro lado de la red comercial de Legrand. Para finalizar, conserjería a 2 hilos, simplemente saber que contamos con una conserjería a 2 hilos, aparte de la que hablábamos para instalación en ordenador del sistema IP. Esta conserjería nos permite, con conexión únicamente a 2 hilos, hacer del filtro para el conserje, recibiendo las llamadas de las unidades exteriores, de las placas de calle. Permite recibir llamadas por parte del conserje de las unidades interiores, gestionar, tener mediante un teclado configurable de acceso rápido, pues activación de cerraduras, de luz de escalera, de llamada a determinadas unidades interiores, poder tener una gestión día-noche, es decir, si está habilitada o deshabilitada la centralita para recibir las llamadas de manera manual, activándolo el propio conserje o programado automáticamente. Permite derivar la llamada a un teléfono esclavo, es decir, el conserje vive en una de las viviendas de la finca o tiene un cuarto determinado donde hay una unidad interior, se puede derivar ahí. Incluso si esa unidad interior fuese la unidad conectada, pues podría recibir las llamadas en el smartphone. La configuración se realiza a través de menús o a través del software dedicado de la central. Vemos aquí hay más opciones de esquema, se puede poner más de una central. Este sería el esquema básico con una central donde tenemos una instalación con varios montantes de varios edificios. Bueno, pues placa principal, conexiones a los interfaces de montante y en una de las salidas del nodo conectaríamos la centralita principal, configurada como 0. En este caso, la placa principal exterior se configuraría como 1. A todos los efectos, la central es como si fuese una placa más. En este caso, tenemos un sistema con varias placas exteriores sin montantes. Bueno, pues tenemos las distintas placas exteriores y la conexión directa de la centralita de conserjería, en este caso, en esta instalación. Instalable en bus, solo en bus, en este caso, instalable solo en mesa y un máximo de hasta 16 centralitas. Límites funcionales, no intercepta llamada de placas conectadas a interfaz de montante, no funciona con el sistema IP, en ese caso hay que poner la central de software. Se pueden controlar hasta un máximo de 5 cerraduras desde el teclado de funciones programables. El teléfono esclavo recibirá las llamadas de las placas de calle para que el conserje pueda estar localizable. 15 caracteres en la libreta de direcciones, configurable, 1 minuto de conversación. Esto es el tiempo estándar en todo el sistema. El tiempo de conversación entre la placa de calle y una unidad interior, 1 minuto, se mantiene con la central. Y se puede añadir una placa de calle con la misma dirección que la central para que cuando de una vivienda entran en comunicación con el conserje puedan ver al conserje si está habilitada la central, si está en modo día. El software disponible también en la propia web de TEGI o a través de esta web dedicada a Home System Legrand Group, metiendo la referencia de la central, accederemos a la descarga del software. Toda la información disponible en la web de TEGI. Recomendable, os decía, registrarse e iniciar sesión para obtener acceso a todas las fichas técnicas, manuales, etcétera. Aunque también tenemos acceso a través de otras webs, de la web download de beticino.it o de la web homesystemlegrandgroup.com. Hasta aquí, bueno, pues un poco esta sesión formativa donde, bueno, no solo hemos pretendido
presentar el sistema, sino también entrar un poco más en detalle en base al tiempo disponible para no demorarnos en exceso en cuanto a los aspectos más fundamentales o básicos de configuración del mismo. Y pasamos a continuación a la ronda de preguntas. Veo que hay alguna pregunta que ya ha quedado escrita en el chat. Vamos a ver si voy leyendo y vamos viendo sobre el chat. Vale. Bueno, hay gente que ha ido saliendo porque no disponía de más tiempo. Quería dejar una pregunta para cuando me enviéis la grabación y escuchar la respuesta. Envío este link y quisiera saber si esto podría sustituirse con los nuevos equipos. Sustituirlo con los nuevos equipos usando los monitores que actualmente existen en la comunidad o habría que cambiarlo todo. Gracias por la clase. Vale. Bueno, en cualquier caso, dudas que haya como esta que veo que habría que ver en detalle, lo más adecuado es dirigirlas a través del soporte técnico, a través de nuestro contacto de asistencia técnica que veis en la web, porque os van a analizar el problema más en detalle, o a través, como decíamos, de los compañeros de Distel y especialistas de la red comercial de Legrand. Está Carlos Gascón también por aquí veo, con lo cual si recoge esa pregunta en concreto, pues se podrá poner en contacto con el cliente para analizar esa instalación en concreto. Si se desconectase el Internet, al conectarse se restablecería el monitor por sí solo o no necesita configurar de nuevo, Manuel. La configuración queda guardada en el cloud, digamos, con lo cual si hay una desconexión de Internet o hay un corte del suministro eléctrico o incluso, es más, si cambiamos de teléfono móvil, lo único que tenemos que hacer es en ese nuevo teléfono móvil descargarnos la aplicación y entrar con nuestra cuenta de usuario y contraseña y ya tendríamos automáticamente la configuración. Buena charla, gente que bueno, ya ha ido saliendo. Con el cable paralelo de Tegui, ¿hasta qué distancia pueden llegar? Bueno, lo hemos visto ya al final de la presentación. Y bueno, pues no hay ninguna consulta más.